Amigas y amigos, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidas a una nueva episodio de Presunto Podcast. Con ustedes hoy, terrorismo. La semana pasada, dos graves hechos de orden público. Vamos a tratarlos con detenimiento y para eso, mis colegas, compañeras, Santiago Rivas, te saludo. ¿Cómo estás? Muy bien. Difícil tema, ¿no? Sí, esto como que no para. Antes de empezar y antes de poner la nota amarga, quiero hacer referencia a la comida deliciosa que recibimos en el restaurante El Barrio, que queda ubicado en el barrio La Soledad. Recuerden que el barrio se escribe pegado para que no me pierdan, y que queda en la calle 39 con carrera 21. Iván, su propietario, nos agasajó con una ensalada de tomates uvalina, con una salsa de perejil y aceite y también cebolla, muy rico, y unas colombinas de pollo con una salsa, una especie de barbecue de guayaba muy rica. Barbecue de guayaba, muy buena que pueden ustedes encontrar aquí en la carta, que ya no es presunta carta, es una carta confirmada. Así es, muy bien, muchas gracias a nuestro más fiel patrocinador, Iván del Barrio. María Paula Martínez, más conocida como MP o Mi Fierita. Buenas noches. Buenos días y tardes a la hora que nos escuchen. Es verdad que es un muy difícil tema, pero también antes de entrar en materia, yo quiero decir que anoten las siguientes dos fechas, porque el sábado 13 de septiembre a las 6:30 de la tarde vamos a estar haciendo un presunto en vivo en la ciudad de Medellín. Y el domingo 14 a las 3 de la tarde tendremos una presunta conversación. Ambos encuentros suceden en el marco de la Fiesta del Libro y gracias a una invitación de Confama. Gracias, miles de gracias. Qué parche. Sí, estamos muy contentos de estar allí, de encontrarnos con ustedes, que ojalá se sumen. Si están en Medellín o si van a visitar la Fiesta del Libro, que anoten en sus agendas. Además, vamos a aprovechar la ocasión para lanzar nuestra campaña de recaudación del 2025. Entonces, sí, también llegó el momento de pedirles con cariño que nos apoyen, que nos ayuden a seguir haciendo este proyecto, para seguir haciendo nuestro presunto podcast, nuestras presuntas charlas con invitados reales, los videos y más contenido que ustedes han visto llegar a las plataformas y a las redes sociales en las que estamos. Así que, bueno, todo esto lo hacemos para que podamos cubrir las elecciones y les vamos a estar contando todos los detalles ese sábado 13 de septiembre en Medellín y por supuesto también en todas nuestras redes. Yo solamente quisiera añadir que con la campaña de financiación que lanzamos previamente hicimos un rebranding, cambiamos la marca, aumentamos el flujo de contenidos, nos fuimos a video, cambiaron los vestidos de las redes sociales, empezaron entrevistas largas con comunicadores y comunicadoras de gran relevancia. Es decir, sabemos que podemos dar más, pero está claro que la primera campaña funcionó en términos de aumentar nuestra producción y optimizar el valor agregado que nosotros ofrecemos. Creo que es un buen argumento en favor de nuestra campaña que hemos de lanzar entonces. Es verdad, y además con ayúdennos. esa campaña pues nos fuimos 1 año y medio, ¿no? Además, y ahora la haremos rendir de nuevo para poder hacernos cargo de esta campaña presidencial y de Congreso que se viene encima. Así es, un gran momento, un gran presunto momento. Es también el origen de este proyecto, cubrir las elecciones, pues revisar cómo es que los medios participan allí en esos debates y en la configuración de la opinión pública. Entonces, apóyennos, conozca todos los detalles pronto, en las próximas semanas, y por supuesto, visite la Fiesta del Libro y así nos conocemos. Colombia vivió un día trágico por cuenta del terrorismo. Al mediodía, un helicóptero de la policía fue atacado por las disidencias de las FARC en Amalfi, Antioquia.
12 uniformados perdieron la vida. No habían pasado 3 horas, Malú, cuando un camión bomba estalló en plena zona urbana de Cali, provocando muerte y destrucción. Los civiles son los más afectados. Pues empecemos en la capital del Valle. Ustedes ven en pantalla el lugar del atentado del que responsabilizan a las disidencias de las FARC. El blanco fue la escuela Marco Fidel Suárez, en donde se forman los oficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El camión bomba fue abandonado muy cerca de la guardia de la escuela. El jueves 21 de agosto, la semana pasada, un camión bomba explotó en la entrada de la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali hacia las 3 de la tarde. El saldo ya va en 7 civiles muertos y más de 70 heridos. Ese mismo día, el jueves 21 a las 10 de la mañana, en el municipio de Amalfi, en Antioquia, un helicóptero con 13 policías que venía a hacer la extracción de un grupo de oficiales que también estaba trabajando en erradicación de coca, sufrió un atentado y el saldo fueron 13 muertos policías y 4 sobrevivientes. Pero además de ese contexto de los últimos días, pues en la ciudad de Cali desde junio tenemos atentados, la seguridad de los precandidatos presidenciales ha sido aumentada, incluso hay una alerta de viaje de los Estados Unidos para no visitar Cali, una cosa que usualmente no ocurre, y es que medios de comunicación internacionales como la BBC reseñaron estos 2 atentados terroristas, y yo añadiría a toda esta agudización del panorama de orden público del país un dato de un informe de un equipo de verificación de la ONU que indica que en el 2024 del año pasado 248 defensores ambientales en Colombia fueron asesinados. Es decir, parecería que este estado de guerra frente al que hemos intentado entender, que hemos intentado considerar, que los medios tratan de cubrir, que aparecía en un discurso de posconflicto, de esfuerzos de paz total. Con estas noticias de la semana pasada parece que hay como un hecho consumado, como una realidad que parece ya imposible de eludir, ni siquiera por el gobierno nacional, que creo que también está cambiando su discurso y desde su Ministerio de Defensa su reconocimiento. Así que yo quisiera empezar preguntándoles por los hechos, por el cubrimiento de estas 2 noticias el jueves, cómo los tomó ustedes, cómo lo vieron, qué tanto sensacionalismo se hizo y qué tanta realidad fúnebre frente a este momento en un solo día, 13 policías muertos, 7 civiles, decenas de heridos. Parece que es un hecho, el terrorismo ha vuelto a Colombia, hay grupos, organizaciones delincuenciales, organizaciones armadas que lo están practicando, se han resuelto a hacerlo, esto en medio de negociaciones, de intentos de negociaciones, de confusiones, de grupos que incluso en los noticieros y en la prensa a veces los confunden porque es tal esta amalgama de dificultades que a todos nos cuesta con precisión entender lo que está pasando. Compañeros, María Paula, ¿cómo vieron el reporte de esta noticia? Muy angustioso en primera instancia. Yo pude ver varios videos, por ejemplo, del helicóptero, también unas horas después de lo que pasó en Cali, y pues son espeluznantes. Es la gente pues muy angustiada. Recuerdo uno que también retomó Hora 20, en el que hay una persona que dice, pues de manera muy humana, ¿no? Tan coloquial como, ay, marica, hay gonorrea, puto, están bajando ese helicóptero, ¿no? Y hay unas personas, ese momento en el que uno es casi incrédulo de ver las imágenes que le revientan en la cara, ¿no? Ver esa Cali, pues como en escombros, con la gente herida, la gente angustiada, los carros, el caos, ¿no? Es como una imagen de caos que los medios capturan, que los medios replican y que en un primer momento es absolutamente ruidosa, enmarcada en, por supuesto, la indignación y el dolor que esto causa, ¿no? Sí. Porque son muchas las personas heridas, porque esto sucede no eran las 3 de la tarde todavía, en una zona en Cali con una evidente deliberación, ¿no? Como deseo de causar daño, y eso genera una frustración cuando uno está al otro lado de la pantalla que sea
viendo esto, como no puede ser que esto esté pasando. Sí, hace unos días tú también me acuerdo que mencionabas cómo la realidad contemporánea frente a estas comparaciones que se hacían con los 80s, 90s, de tantas grabaciones y tantas cámaras que existen, ¿no? Que aparece una especie de reportería accidental, ciudadana, como efímera también, y eso hace también que este ruido se nos bombardee y esos efectos de terrorismo casi que se multipliquen. Claro, es eso, exponencial cuántas personas pasaban por allí desde las motos, ¿no? Uno ve imágenes, eso, duplicadas o pues parecidas, pero desde otro ángulo, y ve imágenes sin filtro, ciudadanas, pues que lo permiten a uno, por un lado, casi que trasladarse al lugar, pero por el otro, pues tampoco aportan mucha información en términos Ujú, ujú, pues de lo que hablamos acá, como de entender, ¿no? ujú, Al final es difícil, es muy ujú. difícil. Ninguna imagen lo explica, ninguna razón es válida, ¿no? Cuando uno está hablando de un ataque como este, que es un ataque terrorista con una Ujú. población civil, que es quien sale, en el caso de Cali, allí, ¿no? Más de 70 personas heridas, por supuesto, las personas que murieron, pues uno no sabe que no hay imagen y no hay, o no hay relato que sea suficiente para que uno le pueda explicar a alguien por qué es que sucedió lo que sucedió. Sí, muy bien. Santiago, ¿cómo viste ese primer momento de dolor y de cubrimiento de estos hechos pues terroristas del jueves? Y más allá de los hechos del jueves, esto que venimos conversando de la realidad que se calentó y que se nos convirtió en una guerra presente de nuevo. Yo creo que el principal ingrediente es, o creo que lo que más me cuesta es pensar que inmediatamente hechos de este estilo entran en una matriz de opinión. Es decir, creo que el contexto que hace MP es perfectamente suficiente en términos de la congoja y la perplejidad que producen estos hechos, la necesidad obviamente de tratar de darle sentido y obviamente la manera en que esto pues habla obviamente del mapa político y habla de los resultados de apuestas que hizo el gobierno Petro. Creo que hay un pedazo que es inevitable de ese cálculo y hay otro pedazo en donde perfectamente sobra la opinión, ¿no? Como que Ujú, ujú. existe, no creo que de hecho se ve, por ejemplo, en los editoriales ya del domingo, tanto del Tiempo como del Espectador, y en comparación con, por ejemplo, el artículo que hace Revista Semana, pues la decisión de qué posición tomar, porque más allá del flashback o más allá de la sensación de nuevo, de zozobra, como de no, está pasando esto, no puede ser, y entonces vuelven las frases de está pasando otra vez, yo quisiera repetir lo que ya hemos hablado, hasta qué punto no es otra vez, hasta qué punto hay muchas cosas que ya vienen pasando, que obviamente se agudizan por cuenta de una serie de apuestas del gobierno Petro en términos de la paz total, pero el mapa de lo que esas apuestas recogen tampoco se está contando, no tanto en defensa del gobierno, sino para tratar de darle sentido a esa congoja, ¿no? Y eso, por supuesto, no existe en un primer momento, ni me parece natural que existiera. No creo que sea fácil ver estallar un camión bomba y salir a decir, no, pero las cifras. Entonces creo que eso está plenamente documentado, pero existe una segunda etapa de eso, y es, por ejemplo, la llamada ¿a quién? Y volvemos a lo mismo. Esto es una cosa Claro. que se repite a menudo, ¿no? Ujú, ¿A quién se llama a preguntarle por estos temas? ¿Cómo se curan esas fuentes que van a hablar de tal o cual cosa, ¿no? ujú. Entonces, obviamente la gente implicada, como el gobernador de Antioquia, que es el gobernador de Antioquia Claro. y y en calidad de gobernador de Antioquia Ujú, debe hablar. claro. Alejandro Eder, alcalde de Cali, la gobernadora encargada del Valle, es decir, todos estos son fuentes que me parece que son propicias, que son necesarias porque hacen parte de este esquema. Opinen lo que opinen, pero Ujú. existe una matriz de opinión que casi que se hace para el público en redes. Y ahí está la cuestión de una vez más a quién se pretende llegar con qué tipo de información y estos desfiles como de fuentes completamente entregadas a la conversión del hecho en propaganda, me parece que es lo que es verdaderamente difícil. Y tal vez yo sea mucho más permisivo, obviamente, con una propaganda en favor de los diálogos de paz, porque yo soy Ujú, más que petrista, realmente, que nunca lo he sido, soy Jaime Garzonista. Y yo sí pienso ujú. que
lo que decía Garzón, como si se enfurecen, los sienta hablar, si le ponen una bomba, los sienta y habla, si ellos disparan, usted los sienta y habla, y usted los sienta a la mesa, y los sienta a la mesa, y los sienta a la mesa, porque la única solución posible es eso, ¿no? Entonces, esta matriz de opinión cae en un punto en donde la discusión en redes, pues obviamente está mediada por un contexto preelectoral que ya es electoral, en un país que siempre está en contienda electoral, que cae en esta matriz de opinión y empiezan a ventilarse posiciones que poco a poco permean esa nueva matriz de opinión, y es la sensación o la pregunta que me queda a mí, que es, digamos que usted está tomando un remedio para la anemia y no le sirvió, ¿eso quiere decir que debería volverse a poner sanguijuelas o hacerse sangrías? No necesariamente. Entonces, ese diálogo nos está dando, me parece a mí, con el aire necesario, y sin embargo, los editoriales ya reposados del domingo, me parece que sí muestran, incluso en posiciones distintas o con palabras y matices distintos, hay una posición mucho más sopesada frente a lo que pasa, y me parece que lo mismo ocurre, por ejemplo, en las conversaciones de la silla vacía. Entonces creo que esa matriz de tiempo también es útil de cara a algo que no da tiempo de esperar, como un estallido. Sí, sí. Tocas varios temas, vamos a volver a ellos. Me interesa mucho qué pasa con la paz como discurso, ¿no? Que si esto se trata definitivamente de una anulación o no. Tocas estos asuntos del sopesar de la opinión posterior. Me gustaría volver a tocar el asunto de la editorial del Espectador, pero ya llegaremos ahí. Quería preguntarles, después de este primer momento de cubrimiento, por una cosa que yo siento que empezó a repetirse permanentemente, y es que, un poco para darle conducción y darle sentido a la conversación, en muchos medios, esto apareció claramente en las 2 mañanas de 6 a.m., lo escuché también en la W, y es esta especie como de facto que nos lanzan desde los medios para enmarcar la conversación, y es las encuestas que se están haciendo sobre la opinión pública, la sensibilidad de la gente, la campaña, están arrojando todas en primer lugar como preocupación de los colombianos la seguridad. Resulta incontestable, después de estos hechos, que la narrativa y que la realidad de la preocupación por la seguridad nos va a tomar la conversación pública. ¿Sienten ustedes que hay otra manera? ¿Hay otros lugares donde leyeron que se esté como ofreciendo alguna alternativa? ¿O definitivamente estamos entrando no solo en la recta de la campaña, sino de nuevo en estos monopolios de sentido y en estos esquemas monocromos en donde la seguridad se convertirá en el único tema, y con ello casi que en un triunfo de intenciones terroristas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, María Paula? A mí me parece interesante el planteamiento que hicieron en Hora 20 sobre ese juego. ¿Esto quiere decir que el terrorismo está ganando? ¿O esto quiere decir que hay una respuesta dura de unos grupos armados que se ven atacados? Claro, es decir, porque también está el asunto de que hay muchas interdicciones de cocaína y que exacto. Hay mucho combate. Entonces, ¿cómo leer esto, no? Yo creo que, como estamos hablando de tiempos y de cronología, en un primer momento es imposible de hacer eso, porque el pesimismo llena los titulares como llena un poco el alma de la gente. Entonces, por ejemplo, en El País titularon, en El País de España, América, Colombia, Chapinero, titularon: 2 salvajes atentados simultáneos recrudecen la violencia en Colombia y ponen contra las cuerdas al Estado. La silla vacía, atentados en Cali y Amalfi, terrorismo marcará el último año de Petro. Tras atentados se cancelaron 7 eventos internacionales. Alcalde Eder, el terrorismo afecta la imagen de Cali. Estoy leyendo la FM. Estamos frente a la Cali del pasado. El temor a la guerra revive en la tercera ciudad de Colombia. Entonces, pues creo que es inevitable que haya un contagio viral de pesimismo. Porque además, pues estábamos hablando del asesinato de un precandidato presidencial hace apenas unas semanas en Colombia. Entonces es inevitable que la gente sienta esa zozobra, que la opinión pública, pues por supuesto lo demuestre, y en unas encuestas estén preocupados, porque pues lo que hemos dicho, es un déjà vu, es un contexto conocido, y pues frustra al tiempo que preocupa que se
vuelvan a visitar esos escenarios y que estemos ante un panorama como el del año 89. Sí, Santi. O sea, me parece que ha habido unas lecturas que de nuevo con el tiempo van haciéndole justicia a hechos que son verdad al mismo tiempo. Me da la impresión que la conversación que tiene en La Silla Vacía, en una conversación en la tarde en su canal de YouTube, Daniel Pacheco, con uno de estos periodistas, trata de elaborar un mapa mucho más complejo que el simplismo de Semana, ¿no? Semana, pues casi que ni vale la pena hablar de Semana, pero pues ahí la compré. pero digo, es difícil es porque ellos se derechizaron hasta la irrelevancia, ¿no? Es decir, porque obviamente que la paz total ha fracasado en muchos sentidos, eso es algo que el mismo gobierno ya admitió. Obviamente que existe definitivamente detrás de esto un fracaso de una apuesta del gobierno Petro, y al mismo tiempo creo que la lectura que hacen en La Silla Vacía busca ser tan justa como es posible en materia de, por ejemplo, las acciones del Ministerio de Defensa previas a estos atentados, ¿no? Es decir, existe una lectura incluso mucho más sopesada que la que hacen El Tiempo y El Espectador, que dicen como no podemos olvidar que este es un país en guerra, y un poco dicen, pues es que el ministro de Defensa ya había atacado a estos grupos y en cuanto se atacaron, pero ¿qué pasa? Pues que sí se le dijo al gobierno que se estaban fortaleciendo los grupos armados. Yo creo que existe una serie de muescas, ¿no? De fisuras en el diseño de las políticas de paz total que por supuesto dieron con esta situación, pero creo que es difícil volver a pedir de nuevo, ¿no? el plomo. Entonces, pues eso me parece que subsiste en la narrativa de Semana. El problema es que creo que de nuevo tenemos unos sistemas de información que son desinformantes, ¿no? El mismo Petro lanza una narrativa sobre la Junta del Narcotráfico de Dubái. Allá vamos ahorita, sí. Y me encantaría ver si existe, ¿no? Me encantaría ver si eso de verdad existe o si se está fraguando, si existe una mesa, pero normalmente cuando se habla de una conspiración que queda lejos, la conspiración es perfectamente visible y queda cerca, ¿no? Es decir, también existe la incompetencia, también existe la gente atrabiliaria, también existe la violencia por la violencia y sobre todo existen las luchas por el poder, y creo que eso solamente genera ruido. De nuevo, si a mí me llega ahorita alguien del gobierno Petro y me muestra las fotos y las actas de las juntas de la Junta del Narcotráfico de Dubái, pues no va a tener otra cosa que comerme las palabras, pero me parece que en lo que es ahora el mapa del desconcierto y de lo que la gente está tratando de tramitar, eso solamente hace ruido. Me gustaría ver de verdad qué porción de eso puede convertirse en algo útil para la ciudadanía. Sí, toquemos eso porque me interesa. Por ejemplo, en la nota del País que citaba a María Paula ahora, hay un párrafo que dice lo siguiente: después de la derrota producida a la columna Carlos Patiño con la pérdida de buena parte del cañón del Micay, tenemos una reacción terrorista en Cali con 2 civiles muertos. El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco. Esto es una declaración del ministro de Defensa, que es un poco lo que estabas planteando antes tú, ¿no, Santiago? Y es que no solamente se trata de la reacción y el cubrimiento de este momento, digamos, fatal, terrorista, espantoso, horroroso, sino que hay unos contextos de una lucha que parece que se está dando en medio de una narrativa sobre un ejército sin muchas posibilidades, pero al tiempo que el discurso de los funcionarios del Ministerio de Defensa apunta a estas cosas localizadas, a estas columnas, facciones, de estas disidencias que son distintas a la nueva Marquetalia y que están en unos territorios específicos, a la medida en que se intenta territorializar el conflicto y explicar de nuevo cuáles son estos lugares concretos donde se están dando estas luchas, aparece este discurso aéreo y este discurso un poco general y que vuela tan alto del presidente, que dice: por favor, a todas las naciones de la tierra, declárennos terroristas, hay una junta en Dubái. ¿Cómo reconciliar, o si no es posible, o cuál es el juego entre esa especie de internacionalización, que por otro lado tampoco es como que le pueda faltar razones en la medida en que sabemos que estos grupos delincuenciales organizados pues ya no pertenecen a una sola nación, sino que son transnacionales? Eso se viene diciendo hace mucho tiempo. ¿Cómo concilian, cómo ven ustedes que los medios
tratan como estas dos dimensiones de lo internacional y de lo localizado de lo que nos está pasando, María Paula? Pues yo creo que hay que volver como a construir el diccionario de la guerra o de los conflictos del nuestro propio. Uf, me da Porque- escalofrío escucharte, porque porque- llevamos mucho tiempo tratando de hacer paz y reconciliación y acabas de decir que hay que hacer un nuevo diccionario de la guerra. Es brutal, ¿no? Sí, pero lo digo es porque, y no solo los medios, es algo extendido a la academia, a la política, y es que las disidencias de las FARC, el MC, las disidencias de los paramilitares, nunca les dijimos a las disidencias de los paramilitares, disidencias de los paramilitares. Clan del Golfo. Claro, Ujú. pero renombrarlo tiene un sentido, Ujú. ¿no? Hubo hace unos años un intento por renombrar estos nuevos grupos paramilitares. ¿Te acuerdas que se trataban Claro. BACRIM y no sé qué? Ese fue un intento, a mi modo de ver, en mi camiseta politóloga, muy positivo, porque rápidamente las AUS se desaparecen y los nuevos grupos se llaman entonces BACRIM y luego van a pasar a llamar Clan del Golfo, de autodefensas gaitanistas, y eso, bueno, tiene toda una explicación también en medio del proceso de justicia y paz que cumple 20 años justo ahora. Pero quiero decir que ahora que estamos escuchando las declaraciones de tanta fuerza pública, también del alcalde Eder, bueno, y del mismo presidente, hablar de los nombres de los nuevos grupos, o bueno, no nuevos, reencauchados, Sí, sí. reciclados, como es la guerra en este país, Sí, pues muchas de las audiencias se preguntan, ¿la qué? ¿La gentil? ¿Quién es? sí, ¿No? ¿Quién es qué? De hecho, total. uno de los primeros teléfonos rotos de estos atentados fue que pues nombraron a 3 distintos grupos como responsables, Sí, como ¿no? columnas distintas, todos alrededor de Iván Mordisco, pero no está claro. Pero de pronto también mencionaron al Clan del Golfo y de pronto también mencionaron al MC, ¿no? Sí. Entonces como pienso que eso tiene orígenes y Sí. características distintas No puede y ser no el- se vale solo meterlas todas en que son unos narcos y ya está, ¿no? Ujú. Y con eso salgo Ujú. del problema. Y hablando de diccionarios y del uso de las palabras, a mí me llama la atención cómo van cambiando, ¿no? Entonces, muy pronto cuando sucede, al alcalde Eder le hacen muchas entrevistas, ¿no? Entonces, en una de estas, en la W Radio, me llamó la atención sus primeras declaraciones, muy calientes, muy consternadas, por supuesto, ¿no? Es el alcalde de una ciudad al que acaba de suceder esto y le estás dando un reporte en el que hay más de 70 personas heridas yendo a hospitales en Cali y un saldo dolorosísimo de 6 personas muertas. Y él dice, hay que ser un ser sin alma. Lo que ha pasado ayer no tiene perdón de Dios. Es una locura. Es decir, hay que ser muy malo o hay que ser un ser sin alma para ocurrírsele meter 2 camiones de estos hacia las 2:50 de la tarde por medio de la carrera octava en un momento en donde normalmente hay trancón. Lo que ha pasado ayer no tiene perdón de Dios. Y luego con los días, pues ese discurso va cambiando, ¿no? Se va un poco como sofisticando, enfriando, se va volviendo pues menos religioso, menos moralista, para volverse más técnico, más político, ¿no? Y hacer un llamado pues al Estado, al gobierno nacional, porque hay un asunto de recursos, ¿no? Y de poner la responsabilidad en el fracaso de la paz total. Julio, primero que todo, esto no es una guerra, perdóname, pero quiero aclararlo, esto no es una guerra, estos son unos traquetos, son unos mafiosos que lo que hacen es vender droga. Aquí no hay guerra, aquí lo que están esto es lo que llaman narcoterrorismo puro y duro. Y lo segundo... Y creo que pues, nos pasa también a nosotros, ¿no? Como vamos contestando, cómo vamos nombrando y cómo con el tiempo le vamos dando otras categorías en el país en que el eufemismo también es una manera de escapar de la realidad de la guerra. Por eso les decimos pues falsos positivos y por eso nos hemos inventado un montón de palabras para que, a mi manera de ver, deshumanizan lo que pasa realmente. Sí, ese factor tiempo que era el que Santiago también anotaba ahorita como casi un problema cognitivo, ¿no? Como para poder acercarse a comprender lo que está pasando. Santiago, ¿cómo ves tú? Ahorita estabas elaborando sobre esto, pero ¿qué otra puntada le puedes dar a estos planos locales e internacionales? ¿Cómo lo ves? Creo que existen dentro de esta matriz de opinión un terreno también de especulación acerca de cuánta tierra es y dónde está, ¿no?
Me parece que hay una parte de eso que no es infundada. Creo que la sensación de que está, como lo dice por ejemplo Germán Vargas Lleras, sin ningún tipo de prueba, obviamente, en su columna, diciendo que es el 50% del territorio nacional, mete esta discusión en un punto completamente irrelevante que se puede volver fácilmente una pelotera por demostrar exactamente cuál es el porcentaje del no. Entonces, ¿cuál es el territorio no controlado por el Estado, digamos? Sí, exacto. Y como nosotros tenemos una guerra eterna muy lamentable de oficinas de comunicaciones, ¿no? De quién saca el comunicado y quién pone, entonces con el tweet y después del tweet está, ¿no? Como de ese tipo de vainas. Es fácil perder de vista el punto central. Otra forma de perder el punto central es precisamente caer en la narrativa de esto es el narcotráfico y el narcotráfico es malo porque la droga es mala, que es una forma de caer en el viquismo, porque finalmente es Vicky Dávila una de las principales enarboladoras de esa bandera de que es malo porque es la droga, porque el narcotráfico es malo y es el malo, que es una retórica muy noventera, y nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar, por ejemplo, con Laura Bonilla de Pares aquí acerca de los procesos de paz. Nosotros con Sillón Estudios hicimos además este podcast del Cascarón y la Semilla, en donde habla, entre otras, Laura Bonilla, en donde se habla sobre precisamente el estatus político del narcotráfico, ¿no? Entonces, de nuevo, yo vuelvo y planteo la pregunta porque me parece que aplica para todas las formas en las cuales leemos este fenómeno, y a pesar de que sí se nota que no estamos en el mismo país que en los 90, Sí, y se nota que hemos aprendido mucho y hemos aprendido también a calibrar los impactos políticos de las acciones previas, las decisiones previas, el hilo que se traza entre gobierno y gobierno para llegar a las cifras a las que se llegan. Igual muy a menudo estamos volviendo a la sangría cuando no nos sirve la pepa para la anemia, ¿no? Entonces, incluso Petro cae en la tentación de, una vez ve que no está funcionando esto, adoptar una retórica que busca centrar los males en el narcotráfico, porque lastimosamente las primeras líneas de batalla en todos los conflictos están siendo las oficinas de comunicación, y eso pues tiene unas implicaciones. La principal implicación pues es esto, que lo primero que nos llegan son hashtags, lo primero que nos llegan son spins o bueno, giros que se les dan a las noticias o ángulos desde los cuales se plantean, y por supuesto, y para que se puedan tomar su shot, narrativas. Escuchando la W Radio, en un pasón como por las mesas de la mañana, llamó poderosamente mi atención cuando Julio mismo, se detiene y hace una comparación y dice, ojo, en Gaza y en Ucrania los ataques terroristas, sabemos en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones, los anticipa una advertencia. Perdón. Y usted tiene toda la razón, alcalde. En la inhumana guerra de Gaza todavía, o en la guerra de Ucrania, todavía se hace una llamada antes para advertir a la gente que hay un objetivo militar y los civiles no se vean afectados, y tampoco vidas de los militares. Pero aquí no hay advertencia de nada. Aquí se buscaba producir lo que se produjo. Señor alcalde, ¿usted tenía alguna... O sea, el país está en alerta, pero ¿usted tenía alguna alerta particular sobre un ataque terrorista de este tamaño? ¿Había alguna preocupación en la inteligencia? Dicen, va a haber, ¿no? O han lanzado misiles, porque se demoran en llegar, a un lugar donde hay población civil o donde hay presunta población civil, y eso permite que la gente evacúe. Las sirenas. Exacto, las sirenas, bueno, él no menciona las sirenas, pero yo también pensé en eso, pero hace una rápida comparación y dice, en esta conversación a la que luego le plantea al alcalde Eder, dice, aquí no hay eso. Y yo dije, uy, yo nunca había escuchado esa. Claro, en este momento estamos viviendo todas esas cosas al tiempo, ¿no? Y una mesa radial como la de la W, que tiene corresponsales y que todo el tiempo está llamando a los cielos en yo no sé dónde, ¿no? Y a la temperatura, pues tiene muy presente en este momento esas dos latitudes. Yo sé que no son las únicas que están en conflicto, pero fueron las que trajo Julio a la mesa, y dije, bueno, aquí nunca hemos pensado el conflicto terrorista así, nunca hemos pensado cómo ir las alarmas, ¿no? Y por qué no están advirtiéndole a los pobladores del Cauca, en este caso del Valle del Cauca, de Cali en específico, pero aquí nunca hemos pensado en esos mecanismos como del derecho internacional del terrorismo, ¿no? Como
eso... Existen, creo que las alertas de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que siempre están tratando de monitorear qué grupos se están acercando a qué territorios y tratan de avisar cuando puede haber población en peligro, pero no frente a un atentado urbano, que es, creo, lo que estás señalando. Sí, las alertas tempranas de la Defensoría igual, muy difícilmente. Es que, claro, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de narcoterrorismo, tenemos que remitirnos a los años anteriores a la Constitución del 91 y algunos años posteriores a, ¿no? Es decir, la última bomba que yo recuerdo fue como en el 98 por la 116, abajo de la 15. La de Caracol en los 2000. Y claro, pero en ese momento ya era un esquema distinto, Sí. es decir, había, ¿no? Eran otros actores. Esa bomba que a mí además me tocó a 2 cuadras en la madrugada, en esa madrugada en 2011. La de Caracol. Ajá. Ujú. Lo que pasa es que la Constitución del 91 un poco se hizo en respuesta al narcoterrorismo, para empezar, Sí, ¿no? por eso apareció la fiscalía. Exacto, a un narcoterrorismo que actuaba sin avisos previos. Y en la guerra de guerrillas que existía antes, existían algunos anuncios y existían algunas atribuciones. ¿No? Recordar que el atentado con una bomba con la que el ELN acabó la mesa de diálogo con el gobierno Duque, o le dio una excusa al gobierno Duque para acabar la mesa de diálogo, que igual iba a acabar, y pues un poco con un argumento lo suficientemente grande para hacerlo, ellos mismos se la atribuyeron, ¿no? Existía, como pasaba por ejemplo con la ETA en España, que decían... Triunfo militar de algún modo. hasta cierto no, y punto. salían ellos en un video, Sí. ¿no? Ellos siempre salían como con una boina y un pañuelo blanco sobre la cara diciendo nos atribuimos este atentado, fuimos nosotros porque bla, bla, bla. Eso ya dejó de pasar por completo, ¿no? Existe una serie de panfletos amenazantes, existen sufragios, coronas fúnebres que llegan a las casas a amenazar a tal o cual persona, publicaciones en medios populares o impresión de volantes con las amenazas, pero no existe un anuncio nunca, ni existe una atribución clara, ¿no? Tienen que sacárselo o sea, tienen que investigarse mucho, pero se ve, por ejemplo, que existe una investigación y creo que parte del cubrimiento de los hechos ha permitido que los medios tengan un acercamiento mucho más en tiempo real a lo que se va hablando, y eso también es un cambio. En esa época, la mayoría de los atentados, no los que eran con carrobomba, que se sabe que eran los narcos, pero muchas de las cosas que pasaron a partir del año 96, cuando la guerrilla estaba en su momento de mayor expansión, eran todas adjudicadas a las FARC, por Sí, ejemplo, claro, ¿no? Las masacres de inmediato se adjudicaban a las Claro. FARC, los atentados, el collar bomba, el bombazo de tal sitio, todo se adjudicaba primeramente a las FARC, muy pocas veces al ELN, y pues muchas veces no eran las FARC, y sin embargo esa es la impresión que nosotros tenemos. Sí, Entonces la matriz que nos tenemos construyeron. una matriz de investigaciones que ahora nos permite cambiar un poco ese relato de que todo es... Creo que valdría la pena volver a lo mismo, que es decir, bueno, estos son otros movimientos guerrilleros que están dentro del marco, obviamente, del proceso de paz con las FARC de 2016, pero que son disidencias que no entran dentro del marco legal de ese proceso de paz. Una última cosa, y es que trae la comparación con Gaza MP, y yo simplemente quisiera anotar una cosa, y es, yo sé que a nosotros nos pega más cerca porque se trata de gente de este país, pero por ejemplo la portada del Espectador del fin de semana que dice "De pie contra el terror", y los llamados directos a combatir, a tomar una posición o tomar una posición clara de frente a esto, me gustaría simplemente que sirva por un segundo como un recordatorio de que no hay que ser neutrales frente a la violencia, y eso debería también aplicar a Gaza. Sí, Me te parece entiendo. que la posición neutral y falsamente objetiva que tan a menudo está tomando el Espectador, que tan a menudo está tomando El Tiempo, es ridícula de cara al horror y de cara a miles de muertos, 83% de los cuales además por cifras del mismo
Estado israelí son civiles. Entonces, nada, como una nota, creo que de verdad esa neutralidad, esa objetividad son estúpidas y se caen de su propio peso cuando uno ve que frente a estos atentados que son absolutamente horribles, ellos pueden caer en lo que para ellos en otros casos es la tentación de hacer afirmaciones. Sí. Es terrorismo, es terror, Sí, es terrorismo hay que nombrarlo, ejecutado señalarlo desde el Estado. y pero es rechazarlo. terrorismo, Claro, en este caso terrorismo también lo es. Exacto. ejecutado desde el Estado. Antes, María Paula. Entre estas comparaciones extrañas y no, la sorpresa, por ejemplo, de los drones, ¿no? De pensar los drones y el papel de los drones en la guerra hoy. Y antes de ir por ahí, me topé con una columna de opinión en El País de Cali, porque pues también llegué a revisarlo con curiosidad por ser el periódico principal de la ciudad, de una de las ciudades donde pasó esto, porque no hemos hablado del todo de Amalfi. Y encontré una curiosa que se llama Cali Repite y, sorpresa, está hablando desde el punto de vista un poco desde la astrología. Plantea las constelaciones familiares como constelaciones de ciudad y habla de un atentado que sucedió el 7 de agosto de 1956, cuando estallaron 10 camiones con explosivos frente al batallón Codazzi en el nororiente de Cali, generando lo que llama ahí un sinnúmero de muertes y heridos. ¿Quién hace esta comparación tan descabellada? Esta comparación es de Gloria H., una columnista del periódico, y dice, bueno, ¿qué tanto son hechos, son simples coincidencias o se pueden estudiar con una mirada sistémica o lo que llama sistémica? Y dice que a veces, abro comillas, nos enfocamos en exceso en la mirada material y se olvida que tenemos otras dimensiones que necesitan pues, ser abordadas. ¿Qué tiene pendiente Cali desde ese momento? Hay 69 años de diferencia y demasiadas similitudes para desconocerlas. ¿Qué prometió Cali y no cumplió? Me pareció como de otro mundo. Wow, no lo entiendo. Como el presidente llamando a la galaxia que reconozca el terrorismo y el periodismo aquí en su género de opinión, retomando la IA habla de 4 posibles aplicaciones de las constelaciones familiares para las ciudades. Wow. Análisis de la estructura urbana, resolución de conflictos urbanos, fomento de la cohesión social y desarrollo sostenible. ¿Cómo esto se conecta con el atentado de los 2 camiones? Increíble. Se los dejo en las inquietudes del día de hoy. A mí me enfurece que siempre hay alguien que está dispuesto a echarle a uno la culpa del cáncer que tiene, ¿no? O sea, es decir, ¿no? Como existe una retórica según lo cual las dimensiones emocionales son causantes de las enfermedades, pero siempre hay alguien que agarra eso para echarle la culpa a la gente de las enfermedades que tiene, y eso pues me parece que es es ceguera. Eso sí que es ceguera sistémica, porque existe una trazabilidad, es decir, existe una serie de fisuras que se enunciaron acerca de la ley de la paz total, y había muchas otras que eran apuestas, que eran difíciles de ver y cuyo resultado se iba entonces a leer, fuera que tuvieran éxito o no. Existieron una serie de problemas que la gente señaló y a los cuales el gobierno Petro no les puso atención, y existe también una tensión territorial generada por el gobierno Duque, que por la negligencia en términos de los diálogos de paz lo que hizo fue volcar al país a unas cifras locas, por ejemplo, de desplazamiento forzado que no se veían desde antes del proceso, sino desde antes del proceso de paz con las FARC. ¿Desde cuándo tenemos que acudir a ese tipo de cegueras sistémicas? Y por supuesto, para mí la culpa eso lo tiene es la necesidad de aportar ángulos a algo que en primer lugar necesita de emoción y de empatía, y posteriormente tal vez sí de algo de racionalidad y de un poco más de sensatez, que es normal que cuando está pasando, ¿no? Están en esto y las mesas de radio dicen, pucha, esto es un horror, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son las víctimas? Esto es un poco lo normal, cuando un medio se dedica a convertir esto en fuente de opinión, o cuando alguien busca convertir el dolor inmediatamente en un rédito, creo que hay que sospechar de cuáles son las matrices conceptuales que rigen ese medio, porque esos son los ejes sobre los cuales corren sus reacciones inmediatas, y esos reflejos también son importantes de ver.
Sí, bueno, estaba esa columna extraña que trae María Paula que nos lleva a estas derivas. Yo solo quería apuntalar que el afondo de María Estas Jimena... derivas. Yo solo quería apuntalar que el afondo de María Jimena de hoy lunes, martes, empieza con este contexto que estamos tratando, pero es una conversación como extraña de dos académicos justamente sobre estas nuevas formas del narcotráfico. Pero antes de este enorme desvío, María Paula tocaba el asunto de los drones y yo creo que para entrar como en este detalle de una de las narrativas que está aquí en juego y que materialmente creo que importan, que es un poco la capacidad del ejército de responder, de si el ejército ha sido disminuido o no. Una de las líneas con las que los periodistas se fueron a investigar por el caso concreto en Amalfi del helicóptero fue pues la flota aérea del ejército colombiano y qué está pasando con los Black Hawks y con los Mi-17 que son los rusos en 6 a.m. Hoy martes. Al 10 de junio del 2025. ¿Cuántas aeronaves deben someterse a un mantenimiento? El ejército cuenta, como lo digo, con 19 aeronaves Mi-17, de las cuales por este contrato se iban a reparar 6. De estas 3, como lo contamos, ya 3 tuvieron su mantenimiento. Eran aeronaves, estas 3, que estaban en buena condición para volar. Pero hay 3 más pendientes de iniciar overhaul. ¿Qué es esto de overhaul? Son reparaciones de fondo, reparaciones a motor y a las transmisiones. 8 aeronaves más están por fuera de este contrato y está pendiente de que se asignen todos los recursos para su reparación. Estas 8 aeronaves, Gustavo, están en preparación, es decir, parqueadas en Tolemaida, guardaditas para evitar que se sigan dañando. Diana Saray, pero las 3 que están contempladas dentro del contrato y que faltan, ¿cuándo las vamos a tener listas? Para que estén listas, Gustavo, se deben enviar a Estados Unidos. Y según dicen los expertos, cada arreglo demora más o menos 6 meses, entre 6 meses y 1 año. Pero hay 2 problemas de fondo. Pero creo que una de las maneras con la que esta narrativa se concreta y se sustancia es con este asunto de los helicópteros, con este asunto de la modernización de la guerra, de si estas bandas están manejando los drones o no. Alguien en Caracol comentó que la inteligencia del Estado sabía que los guerrilleros están viniendo a Bogotá a tomar cursos de manejo de drones y que la inteligencia del Estado sabe que eso está pasando. No sé si ustedes vieron o cómo vieron esta especificidad de entrar a precisar si el ejército está en sus capacidades o no y si esta línea del mantenimiento de los helicópteros les interesó o no, porque un poco la idea y la información es la flota de Black Hawks está por debajo de un 50% y la flota de helicópteros rusos está todavía más por debajo, es decir, el ejército está un poco paralizado en su manejo de helicópteros. ¿Cómo vieron ese que a mí a veces me parece que es como el fetiche del armamento, pero también es como una manera de la prensa de precisar si efectivamente el ejército está con menos herramientas o no frente a este escenario terrorista? Y yo le sumaría que además es una manera de hablar de seguridad, pero que se convierte en un arma de doble filo. Porque yo escuché en varias entrevistas decir, no, pero ya está militarizada la ciudad. Ah, no, bueno, gracias. Claro, ¿no? ya ahora sí. Bueno, no, qué bien, qué delicia mañana salir a dejar al niño al bus y Con la que ciudad lo primero, militarizada. con la ciudad militarizada y que lo primero que uno se encuentre sea un militar armado en la esquina de su casa. Delicioso. Pero eso es una manera de decir, estamos seguros, pero Claro. también es una manera de sembrar miedo. Sí, Y juegan las dos genera direcciones. ambas cosas. Ujú. Entonces, hago el ejemplo porque escuché asimismo de los armamentos. Tenemos un ejército capacitado, tenemos todo, lo que falta es voluntad política para organizarlos y estrategia, ¿no? Estaba en ese momento esperando que Pedro Sánchez también diera, el ministro, unas Claro. declaraciones porque esto lo tomó fuera del país y tuvo que volver de emergencia. Ujú. Las declaraciones del presidente Petro apuntan a que estamos en esta lucha, ¿no? Y que pues, su gobierno quiere luchar contra estos, por supuesto, todos estos tipos de violencia. Ujú. Y por el otro lado, pues, cómo se retoma la conversación, no solamente los diálogos en términos de la mesa, sino cómo se retoma en unos tiempos tan álgidos la conversación sobre la paz Sí. y sobre el Ujú. éxito o fracaso Sí, por de ahí la quería paz. que cerráramos. Ujú. de la paz total, Claro. ¿no? Entonces creo que pues un poco juegan con ambas cosas y el juguete militar, ¿no? Que Claro, a mí no me atrapó tanto en la conversación, digamos, periodística sobre
del armamento como sí la de los drones. Ok. Porque escuché las declaraciones de Laura Bonilla diciendo, tal vez no nos hemos detenido tanto, incluso desde lo mediático, a pensar cómo estos artefactos legales, porque los drones son legales, se compran en Amazon, se compran en Mercado Libre, son traíbles casi como un juguete, ¿no? Barato y que no hace parte de la ilegalidad, son adecuados de manera chafa para convertirse en armas. Y no nos hemos puesto a pensar que son como los nuevos cilindros bomba, ¿no? Famosos en su época, pero pues adaptados a estas características que acabo de decir. Tamaño reducido, costo reducido, tiempo de adaptación reducido, fácil manejo, y no es la primera vez. Es más, hoy día que grabamos, el País de Cali tiene una nueva noticia de uno de estos drones que fue que se derribó, que fue como interceptado y no logró llegar a su destino. Es decir, esto está sucediendo y sigue sucediendo, y no he visto tantos intentos desde el periodístico para contar estos artefactos qué y cuáles son las preguntas que podríamos estar abriendo sobre pues, su uso, su mal uso, su regulación, etcétera. Sí, me da un poco de angustia porque puedo imaginar a los congresistas empezando a legislar y a buscar leyes para manejar los drones. Esto además aparece porque en un primer momento el derribo del helicóptero en Amalfi se pensó que era a través de un dron, pero luego se desmintió. Santiago, ¿qué viste? ¿Qué te interesa? O si no, de este asunto, ¿sabes? Como de la especificidad de la guerra, ¿no? Porque empieza como a entrarse en esa sustancia. O sea, yo estoy de acuerdo en que sí existe una fetichización del arma, pero al mismo tiempo es un tema que ha ocupado muchas veces las noticias. Hubo una sobre unas compras de aviones que iba a hacer el gobierno Duque, que posteriormente terminó siendo el gobierno Petro. Entonces existía una disputa similar a la disputa que había con el corte de los subsidios a los combustibles fósiles, que derivaron en la subida del precio de la gasolina. Entonces diciendo que era Duque el que tenía que hacerlo, pero después fue realmente quien tuvo la voluntad, entonces fue Petro. O sea, sí existe una cosa de esto, pero también existe una línea muy ligada a lo electoral, acerca del deterioro del estado de las fuerzas militares. Exacto. Que se hace que se dice desde un lugar en donde no existen pruebas, cuando Vicky Dávila era solamente periodista y no además candidata. Y son muchos de estos artículos en donde nadie le salía, ¿no? Nosotros los tuvimos la oportunidad de comentarlos, en donde salía diciendo, ¿no?, que muchos militares le decían es que estamos jodidos, no tenemos con qué, nos tienen unos harapos. A mí me tocó ponerme unos zapato-patín talla 28, o sea, unas cosas todas que sí. Pero además todos empezaban como, yo no puedo hablar porque es peligroso, pero no, todo el mundo estaba, o sea, no había nadie que sustentara, nadie a quien preguntarle, nadie, y esos testimonios un poco se lanzaban y después no se recogían. Solamente se recogían cuando volvía a la línea electoral. Entonces, pues yo creo que, voy a decir una obviedad, pero es una obviedad que en estos tiempos no sobra, y es cualquiera que esté tratando de hacer réditos electorales con el dolor de las personas que están llorando a sus víctimas tras un atentado terrorista está incurriendo en una falla que para mí es al mismo tiempo ética y estética, porque obviamente van a querer vendernos políticas contrarias, eso naturalmente va a pasar, pero además la manera en la cual se hace encima del dolor de las gentes, la gente no más o menos sacando panfletos al lugar de los hechos, pues me parece sumamente peligroso. No me parece algo que haya pasado en general en los medios. Me puse en la tarea de leer, no demasiado, o sea, lo más a la derecha pues fue oír Blue Radio y leer Semana, pero muchos medios supieron calibrar la situación y tratar de reconocer que existe también pues un problema que hay que solucionar. Yo no sé si me explico, pero sí. El ángulo o el matiz de la palabra que permite un futuro posible o una salida posible a un problema es muy distinto de un matiz de palabra que decreta un fracaso total del cual no hay una salida en este marco temporal. Y el problema es que ese marco temporal es electoral. Sí, no, yo lo pensaba más porque siento que una de las formas que los periodistas imaginan que pueden sustanciar este asunto del ejército
con baja moral o decaídos, incapacidades, es poder probar, en este caso, que la flota de helicópteros no está siendo mantenida y que hay un deterioro de un indicador que es como la capacidad de vuelo, ¿no? De alistamiento, creo que se llama, que es la cantidad de naves que pueden volar. Me interesó de esto también una nota de Noticias 1 frente a este asunto pues de la seguridad de los precandidatos y de pues este ambiente de campaña en medio de muchas tensiones, y es que hubo una denuncia de 2 senadores, esta es una nota de Noticias 1, que decían que acababan de descubrir que sus autos de la UNP tienen pues unos chips que les hacen el GPS seguimiento y que ellos querían que se los quitaran porque sentían que no confiaban en la unidad nacional de protección, dado que cualquier privado podía vender esa información y los tenían permanentemente ubicados. Y entonces, no sé, me parece muy paradójico, ¿no? Que se pida más defensa y más presencia y operación del Estado, y al mismo tiempo se pida que en esos carros del cuidado del Estado se les quite el GPS para saber dónde están. Entonces es como estas dificultades, ¿no? Materiales. Pero, Juan, eso sigue, yo creo que alimentando algo que tiene que ver con la sospecha. O sea, este tipo de asuntos hacen que todo el mundo esté sospechando que pues es como la teoría del enemigo interno, ¿no? Entonces, todos sospechamos que algo puede estar pasando, que es también un discurso muy gringo, ¿no? We are under attack, ¿no? Y entonces, pues, la guerra preventiva, que es la 2 palabras más absurdas para que estén juntas, que se inventó los Estados Unidos, es eso, ¿no? Entonces, pues, toda persona con escolta, toda persona es susceptible de ser perseguida, escuchada, vigilada, ¿no? Y en momentos como estos, yo me imagino que también sucede un poco dentro de nosotros, ¿no? Como entramos a un terreno electoral, ¿no? Pasó lo que conversamos en 2 episodios de Presunto, ¿no? Que es esta manera de ir a los archivos de la memoria vivida, de un país violento, de unas elecciones como las del año 89. Ahora pasa esto, que es pues una escena que también conocemos, que no es que se haya detenido, porque atentados con carros bombas y demás conocemos, pero vuelve esta idea de qué pasa si... pero puede volver a pasar, ¿no? Puede volver a pasar. Imagino que la gente en Cali no quiere estar yendo cerca a las bases o a los lugares militares. Seguramente la genera... desconfianza y las zozobras se expanden. Pues, y pensar también que la UNP es una entidad que está señalada de ser un foco de corrupción gigantesco desde hace mucho tiempo, ¿no? Es lo cual pues termina siendo un caldo de cultivo para todas las paranoias posibles, que se conectan además con la paranoia del pasado, porque antes esta protección era gestionada por el DAS, que era la policía, la inteligencia de la policía, pues, y esta inteligencia de la policía muchas veces incurrió y ha sido señalada por haber cambiado los esquemas de seguridad de gente que posteriormente fue asesinada. Entonces, pues no se confía en la seguridad del Estado. Claro. Es una cosa que además se vuelve transpartidista porque es una unidad nacional de protección que tiene que proteger a un lado y al otro, recibiendo los reflejos y proyecciones de errores o venalidades probadas muchas veces de un DAS que se asignaba a proteger y desprotegía a líderes de la izquierda, ¿no? Y eso lo recoge la derecha, lo recoge la izquierda y se vuelve parte de la conversación. Y pues de hecho en lo que toca al asesinato de Miguel Uribe Turbay está precisamente la discusión sobre si fue el mismo difunto senador quien pidió la reducción de su esquema, o si fue alguien que le dijo, o si fue una orden de arriba, o si fue que alguien, y de inmediato las sospechas empiezan a pasar por ahí, porque se supone que es gente sumamente protegida, ¿no? Y lo otro es que en este país tan violento, en donde hay tanta gente amenazada, hay un uso excesivo de la UNP, ¿no? Claro, entonces, sí. Y existe en esa matriz ridícula de opinión tan insensible y tan violenta que son las redes sociales, pues existe una constante discusión sobre quién sí y quién no merecería tener un esquema de protección, sí, y eso por supuesto es una forma de violencia muy colombiana, porque yo dudo que haya muchos países que tengan un uso
tan frecuente. Hipertrofiado casi, ¿no? De la unidad de protección, ¿no? Es muy loco porque además ahí entonces meten exguerrilleros, yo no confío porque son exguerrilleros, Claro. meten ex no sé qué, no, pero es que yo no confío porque no, pero es que esta es la policía, pero eso ¿quién lo manda? ¿Eso lo manda el gobierno, lo manda el judicial, o lo manda quién? Entonces Destrucción de esos todos vacíos, nuestros tejidos de confianza. exacto, Sí. está completamente roto y al mismo tiempo no hay mucha gente que esté dispuesta a decir, ¿sabe qué? Yo no confío, voy a pagar mi propia compañía de seguridad privada. Todo como lo dudo. Sí. Y aprovecho para meter la cucharada porque justo esta semana condenaron a Giancarlo Auque de Silvestri, condenado a 12 años y 6 meses de prisión por el delito de tortura agravado. Esto es un exdirector del DAS que mencionaba Santiago en el caso de la periodista Claudia Julieta Duque cuando investigaba el magnicidio de Jaime Garzón. Ujú. Entonces, pues esto hace contexto. Claro, absolutamente. Bueno, compañeras, ya para empezar a cerrar, yo les quisiera girar un poco la vuelta a raíz también de una cosa en la que yo creo que se combina todo esto. En Caracol entrevistan a Iván Cepeda y tratando en este contexto de terrorismo, de guerra, le dicen, bueno, ¿y usted en qué se parece a Petro y en qué se diferencia? Y un poco le tiran la pregunta venenosa diciéndole, ¿usted también va a hacer una paz total? ¿Usted también le va a apostar toda la paz a esta paz fracasada? Y creo que Iván Cepeda contesta con alguna inteligencia y dice que él no cree en ningún Estado que no tenga una política de paz, lo cual es distinto a una paz total. ¿Cómo ven ustedes este escenario de terrorismo consumado, de terrorismo posicionado en el relato público, en la realidad material, frente al discurso de paz? ¿En qué queda el discurso de paz, además en un escenario internacional de cooperación recortada, disminuida, en estas encuestas diciéndonos que la prioridad de los colombianos ahora es la seguridad? ¿Qué creen que queda para el periodismo como escenario y como saber para intentar cubrir lo que sea que nos siga quedando como restos de paz? Es decir, ya no estamos en posconflicto, ya no se puede hablar de eso, nunca hubo paz en Colombia, que es un poco los relatos que se están empezando a decir. ¿Cómo se va a posicionar los medios frente al esfuerzo de seguir intentando entender lo que pueda pasar en materia de paz en el país? Ay, qué difícil pregunta. Yo estoy leyendo justo a Judith Butler con un libro que se llama Las palabras que hieren. Y me gusta mucho porque pues plantea, por supuesto, el dilema sobre la representación, el uso, el abuso de los adjetivos y, por supuesto, el efecto que eso tiene para normalizar, para estereotipar, en fin. Muy conectado con lo que hacemos aquí en Presunto. Y me ha llamado mucho la atención cómo conectarlo con eso, con el análisis mediático y discursivo y la manera como nosotros nos hemos agotado de otra vez vuelvo, de nuestro propio vocabulario. Y ver las imágenes de atentados o hacer el archivo como lo hizo de una manera como tan poética Diana Bustamante en nuestra película, que es como mostrarnos cómo cada uno de nosotros tiene en su cabeza esas noticias que ha visto, esas portadas, esas alocuciones como por la televisión, Sí. Ese video de Galán cayendo en la plaza de Sí, Soacha, nuestro archivo de dolor. ese Ujú. archivo del edificio del Club El Nogal en Bogotá, pero también del BBC, pero también del avión de Avianca, pero no, como todos tenemos eso como un reel en las cabezas y entonces, pues, ¿cómo podemos renombrar ciertas cosas? ¿Cómo podemos entender el presente y esos discursos que intentan no reconfigurar ni resignificar, sino pues plantear un camino, que es el camino del diálogo, de la paz, de los 10 años que va a cumplir ese acuerdo, que por supuesto ni las FARC ni el acuerdo agotan el conflicto y las razones, porque los reciclajes y los mandos medios y lo que sucede en los territorios es tan complicado, junto con el fracaso de la política de las drogas o de la guerra contra las drogas, pues nos pone a pensar políticamente cómo se aborda esto, ¿no? Yo veía una discusión hoy y en eso creo que Diana Calderón es muy buena, porque uno de los panelistas dice, no, pues eso que han dicho que es que la política de las drogas fracasó, y ella lo detiene y le dice, ¿cómo así? Pues, ¿qué otra evidencia necesita casi Claro. para repetir que la guerra contra las drogas ha fracasado en el mundo? Ujú. Y no sabemos cómo acercarnos a eso porque genera mucha frustración y mucho dolor.
porque estamos constantemente viendo las consecuencias de eso, sobre todo en los países más empobrecidos. Sí, eso además en el contexto en el que el proyecto de sometimiento y de leyes para estas nuevas propuestas de acuerdos de paz pues está como completamente caído en el Congreso y sin mucho ambiente. Santiago, ya para despedirnos, ¿cómo ves? ¿Qué le queda al periodismo para intentar seguir haciendo cubrimiento de la paz? Pues a mí me parece que el periodismo debe pararse firme de pie contra el terror, ¿no? Como titula El Espectador, y debería tratar de pararse desde un ángulo mucho más quirúrgico, mucho más preciso y mucho más sensible frente a las políticas gubernamentales en general, sobre todo las que tienen que ver con la paz. Es decir, durante años se han hecho en los distintos espacios que existen. Yo tuve la posibilidad de analizar qué bueno y qué era malo de distintas posiciones gubernamentales. Creo que pese a que existe un evidente fracaso, y por ejemplo los hay en episodios como el atentado a Miguel Uribe Turbay, ese fracaso no necesariamente tiene un enlace, ese no tiene una trazabilidad específica hasta que no se entere uno de quién es el autor intelectual. Mientras que con los asuntos de la paz, pues existe un campo de opinión que puede ser, no sé, que me parece que vale la pena discutir bien y de manera extensa. Existe gente que lo dio por fracasado desde el comienzo y ahorita está un poco cobrando. Claro, festejando casi. Sí, y mientras que existe otra parte de la opinión pública que pues desde hace mucho rato habló del fin de la guerra contra las drogas y del fracaso de la guerra contra las drogas. Entonces hay dos posiciones ideológicas que hacen muy difícil conciliar de cara a un hecho que va a ser mejor o peor, ¿no? Y creo que algo que lo ilustra muy bien es la columna de opinión del domingo de María Isabel Rueda. Yo estoy con unas lecturas deliciosas, parezco Boca. Entonces, él, que dice como, o sea, empieza su columna diciendo un poco como, el presidente Petro fue incapaz de declarar la conmoción interior, ¿no? Como fue incapaz porque eso lo obligaría a aceptar que fracasó la paz total. Y al mismo tiempo termina la columna diciendo como, pues el miedo que hay de que decrete la conmoción interior es que toque las elecciones. Entonces hay, claro, no importa lo que hay haga, un tejido lo va a hacer de mal. opinión que se va a ir. Sí, es como si hubiera declarado la conmoción interior de inmediato, habría sido es que claro, porque está aprovechando para el autoritarismo. Entonces esto quiere decir que ahora sí vamos a tener una zona binacional y entonces vamos a volver Venezuela. O sea, como ninguno de los recursos legítimos se los están autorizando. no hay manera de que eso funcione y al mismo tiempo el gobierno Petro cae por propia mano porque incurre también en muchas fallas que se pueden ver. Entonces, creo que la guerra por el relato lastimosamente va a seguir y creo que esa guerra los periodistas no pueden ignorarla, no pueden hacer como que no existe, pero definitivamente pueden encontrar los puntos de esa guerra en los cuales los hechos sí pueden ayudar. Y creo que la pregunta y la investigación y el análisis pueden ayudar a que los matices que pueblan o que se ocultan debajo de esa guerra de sí o no, positivo o negativo, malo, bueno, fracaso o éxito o bondad, maldad, ¿no? Que es en lo que termina todo incurriendo, pues se pueda obviamente nutrir o se pueda volver tan compleja como en realidad es. Y creo que de cara a eso no nos está sirviendo, ¿no? Estar en un país o que tiende a ungir tanto a sus columnistas de opinión. Más valdría hacer análisis de nuevo. Yo rescato muchísimo esa conversación de la silla vacía porque me parece que enumera los hechos antes de pasar a los análisis y analiza a partir de los hechos. Y creo que el recuento da una imagen un poco más equilibrada y un poco más rica en matices de gris de lo que hacen muchas de las personas que están simplemente señalando a la Junta Criminal del Narcotráfico de Dubái o diciendo que esto estaba desde hacía mucho tiempo decretado por las estrellas, si se quiere. Muy bien, María Paula, ya para despedirnos, te escuchamos. Yo solo sumo preguntas, como si los medios hacia adentro cuestionan la tiempo que le dan, por ejemplo, a los discursos oficiales o las dudas que puedan sembrar frente a ciertas declaraciones que puedan ser contrastables, como las de inversión en lo militar, etcétera.
en el impacto visual de la circulación de ciertas imágenes, los vidrios rotos, la zozobra, la tristeza, las personas y el impacto que eso tiene, cuál es la justa medida entre mostrar lo necesario y parar de hacerlo en algún punto, y pues sobre todo en la información en general que circulan sobre esto. Es la suficiente para la indignación y por supuesto para no generar en su audiencia un interés lascivo sobre esto, pero tampoco demasiada para que la frustración termine volcándose en distancia, ¿no? Que la gente no quiera saber de las noticias que están pasando porque uno no quiere ver solo ese país ahí reflejado. Claro. No, eso que estás describiendo es casi la gran paradoja de tratar la violencia, ¿no? Que si la repites y te acercas demasiado, la reproduces, si te distancias demasiado, pues no la estás tocando en su cabalidad, ¿no? En todos y el sus dilema riesgos. entre el número y lo humano, entre las cifras, entre lo frío que son las cifras para hablar de la guerra, pero la necesidad de lo humano sin que ese único relato invisibilice el panorama general. Exacto. Bueno, con este episodio doloroso nos despedimos. Muchas gracias. Por favor, acompáñenos en las redes sociales compartiendo el episodio y haciéndose Patreons. Recuerden que pronto lanzaremos una campaña de financiación. Estén atentos. Muchas gracias. Hasta luego, María Paula. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, Santi. Chao, que estén bien. Este episodio de Presunto contó con la participación de nuestros panelistas, Juan Álvarez, Santiago Rivas y María Paula Martínez. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez. El collage para este episodio fue creado por Santiago Rivas. La marca fue creada por Dulce Studio. Presunto es un proyecto de Sillón Studios. Visiten nuestra página web www.presunto.co para encontrar nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro newsletter y comprar mercancía. También encontrarán cómo donar este proyecto, con lo que tendrán acceso a contenido exclusivo, a nuestro servidor de Discord y más. Muchas gracias por escuchar.